nosotros, con defectos, con temores, con inseguridades, con incertidumbres. Y la prueba está que después de caminar 3 años con el Señor, Pedro negó a Jesús, algo que él juró jamás hacer, pero Pedro lo hizo. Pero ¿qué era lo que a Pedro le hacía falta? La llenura del Espíritu Santo. Porque cuando él fue lleno del Espíritu Santo, su corazón fue trastornado, fue cambiado su corazón. Entonces el Espíritu Santo, antes de enviarlo a él y a los demás apóstoles para trastornar el mundo, primero ellos tenían que ser trastornados por el Espíritu Santo. Entonces lo primero que nosotros necesitamos hacer, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, los apóstoles constantemente se llenaban del Espíritu Santo. En Hechos 2 fueron llenos, fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero en Hechos 4 encontramos cómo Pedro y Juan llegan con la iglesia y les explican las amenazas que habían recibido. Por cierto, se me olvidó, los niños pueden pasar a sus clases, se me olvidó. Por cierto, para que los apóstoles pudieran ser trastornados y puedan ser llenos del Espíritu Santo, ocupaban constantemente estar buscando al Señor. En Hechos 2 encontramos cómo los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero ellos constantemente se llenaban. Entonces les decía, en Hechos 4, los apóstoles les dicen a la iglesia las amenazas que ellos habían recibido por predicar el evangelio. Porque en el primer sermón de Pedro eran 3,000 hombres, pero creo que ahí en esa parte no están contemplando ni niños ni mujeres. Entonces se cree que eran más de 10,000 personas las que se convirtieron. Entonces cuando Pedro predicaba, hermanos, multitudes se convertían, multitudes se acercaban a Jesús, había un cambio. Pero ¿cómo empezó todo? Porque Pedro primero fue trastornado, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 4, cuando ellos reciben amenazas de muerte, ellos van y le dicen a la iglesia las amenazas de muerte o de prisión que habían recibido. Cuando la iglesia se entera de esas amenazas, lo primero que hizo la iglesia fue orar otra vez por Pedro y por Juan. Y otra vez ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Me encanta este pasaje porque este pasaje resalta el poder que hay en la oración de la iglesia. No son los apóstoles ministrando en la iglesia, es la iglesia ministrando a los apóstoles. Entonces los apóstoles volvieron a ser llenos del Espíritu Santo y cambiaron por completo. No eran los mismos apóstoles que llegaron con temor diciéndole a los hermanos las amenazas que habían recibido, sino que habían sido transformados y trastornados radicalmente. Porque ¿qué pasó después de ahí? Ellos empezaron a predicar otra vez con de nuevo la palabra del Señor. Para que nosotros podamos fluir, hermanos, en el Espíritu, necesitamos llenarnos de Él. Nos urge llenarnos del Espíritu Santo. Nos urge llenarnos de Él. Todos queremos que Dios nos utilice para grandes avivamientos, pero pocos están dispuestos realmente a pagar un precio. Y para poder ser lleno del Espíritu Santo hay que buscar su llenura también. Muchas veces el Espíritu Santo va a venir y nos va a visitar, aunque nosotros no se lo pidamos. A mí el Espíritu Santo muchas veces me ha sorprendido porque me ha visitado, aunque yo nunca se lo haya pedido. Pero muchas otras veces yo tengo que buscar esa llenura, como lo hicieron los apóstoles. Entonces lo primero es, yo tengo que ser lleno para poder transmitir esa llenura. Porque ¿cómo quiero que Dios utilice mi vida para llenar el corazón de una persona si mi corazón está vacío? Nosotros como personas siempre vamos a dar, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Lo que yo más me alimente, eso es lo que yo tengo para dar. Eso es lo que yo voy a tener para ofrecer. Pero si yo me lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que voy a tener para ofrecer? La presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es lo que transforma, lo que cambia un corazón. ¿Tienes el video, Yusiel? ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video de unos segunditos nada más de la campaña de ayer.
Sí, peor con las luces, hermana, por favor. Ayer, hermanos, si ustedes no fueron a la campaña, la verdad la bendición que se perdieron, hermanos. Porque ayer el Señor tocó corazones, tocó vidas. Mucha gente siendo llena del Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, a Tesalonicenses. La primera carta de Tesalonicenses, por favor. A partir del versículo, desde el versículo 2 vamos a leer. Capítulo 1, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que leímos en Hechos, hermanos, Pablo está en Tesalónica. A las personas que Pablo les envía esta carta es las personas de las cuales dijeron que Pablo y Silas estaban trastornando el mundo. Es bien importante que esto no lo perdamos de vista. Entonces Pablo les envía 2 cartas a los tesalonicenses, y la primera carta Pablo les dice y exalta el trabajo que la iglesia en Tesalónica ha hecho, y les dice: yo reconozco el trabajo. Siempre que oramos de ustedes nos acordamos del trabajo de vuestra fe y de vuestro amor. 2 características principales que tenía la iglesia de Tesalónica, hermanos, era que era una iglesia que transmitía amor y tenía fe. 2 cosas fundamentales que usted y yo debemos de tener, hermanos, para poder transformar a otras personas, para poder trastornar el corazón de alguien: fe y amor. En el siguiente versículo, en el 4, dice el apóstol Pablo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Una persona, hermanos, que realmente tiene fe es una persona que siempre va a recibir la palabra de Dios con gozo en medio de tribulaciones. Porque es muy fácil tener toda la fe del mundo cuando todo está bien, pero cuando de repente estamos padeciendo o estamos en tribulaciones, no es tan fácil tener fe. Nuestra fe se empieza a debilitar. Pero Pablo exalta ese corazón que tenían los tesalonicenses para recibir siempre la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Algo que puede tocar el corazón de muchas personas, hermanos, no solamente es sanidades, no solamente es liberaciones, porque a veces tenemos la idea de que para que puedan ocurrir grandes avivamientos tiene que haber señales por todos lados, y la prueba está que los apóstoles y el mismo Jesús, por más de que hicieron milagros, a Jesús lo crucificaron. Y multitudes siguieron a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro. Entonces no necesariamente tenemos que hacer milagros para que multitudes corran delante del Señor. Algo que puede bendecir mucho el corazón de alguien, algo que puede trastornar un corazón, hermanos, es cuando nosotros tenemos fe en medio de tribulaciones. Porque Jesús en una ocasión dijo: ¿qué diferencia hay entre nosotros y los gentiles? Si ustedes y los gentiles se afanan exactamente por lo mismo. Entonces, algo que bendice un corazón, hermanos, es cuando ve nuestra actitud en medio de tribulaciones, en medio de angustia, en medio de problemas, cuando nosotros tenemos un corazón de fe. Ahora, ¿por qué normalmente nuestra fe se debilita, hermanos? Porque no vemos a Jesús en el asunto. Esa es la principal razón por la cual nuestra fe se debilita. Cuando vemos a Jesús en el asunto, dentro del problema, nuestra fe no se debilita porque sabemos que Jesús está obrando. Pero por momentos Jesús decide obrar de una manera silenciosa. Jesús muchas veces también es discreto. Jesús no solamente le gusta hacer mucho ruido. Hay veces donde Jesús decide trabajar y obrar de una manera discreta, silenciosa.
Pero tenemos que saber, hermanos, que el Señor siempre está en el asunto. No hay un solo problema que al Señor se le vaya de las manos. Nuestra fe se empieza a debilitar cuando no vemos a Jesús. Acompáñenme a Marcos 4. Marcos 4, el versículo 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cuando los apóstoles reciben esta promesa de parte del Señor, ninguno de los apóstoles tenía temor. La fe de ellos estaba intacta, porque recibieron una promesa de parte del Señor: pasemos al otro lado. Cuando Jesús da una palabra sobre nosotros, hermanos, tenemos que aferrarnos a esa palabra, a la promesa que recibimos de Él. Y no aferrarnos, o nuestra fe no debe depender del momento temporal que podamos vivir. Nuestra fe tiene que estar apegada, tiene que estar ligada a la promesa que ya recibimos del Señor. Entonces los apóstoles están recibiendo una promesa de parte de Jesús: pasemos al otro lado. Los apóstoles miraban a Jesús en el asunto, miraban a Jesús en la barca. Al principio Jesús quizás estaba despierto todavía y ellos estaban tranquilos, no había ningún problema. La fe de ellos estaba intacta. Pero ¿qué pasó más adelante? Dice en el 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En unos cuantos minutos la actitud de los apóstoles cambió radicalmente. Ya no vemos a unos apóstoles como al principio, tranquilos, seguros en la promesa que habían recibido de parte del Señor, sino que ahora encontramos a unos apóstoles que están preocupados porque su vida corre peligro. Y no solamente eso, sino que se enojan con el Señor y se quejan y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que estamos pereciendo? Al principio miraban a Jesús en el asunto, pero cuando ven la tempestad, hermanos, dejan de ver a Jesús en el asunto. Pareciera que Jesús ya no está en el asunto. Está con ellos físicamente, pero Jesús ya no está en el asunto. Pareciera por un momento, hermanos, que al Señor no le importaba lo que estaban viviendo los apóstoles. ¿Cuántas veces no nos pasa así a nosotros? No vemos al Señor en el asunto y llegamos a pensar que el Señor ya no está con nosotros. Llegamos a pensar que el Señor no quiere hacer su obra, o simplemente no le importamos. ¿Por qué el Señor no ha intervenido cuando yo más lo necesito? ¿Por qué Jesús no aparece en escena si yo más lo necesito? Pero Jesús, hermanos, siempre está en el asunto. Aunque por momentos pareciera que Jesús no está en el asunto, aunque por momentos pareciera que Jesús no está obrando, Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y vamos a ver qué pasó al final de este pasaje. Después de que los discípulos despertaron a Jesús, dice en el 39: y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me encanta la pregunta que hacen los apóstoles al final, porque se preguntan unos a otros: ¿quién es este hombre? ¿Quién es él? Tenían meses, quizás ya años caminando con el Señor y no sabían con quién estaban caminando. Jesús pasó a los apóstoles por diferentes situaciones, no porque Jesús fuera malo, sino porque Jesús quería mostrarle a los apóstoles el poder que Él tenía sobre cualquier tipo de asunto, cualquier tipo de situación. El hecho de que Jesús le esté permitiendo a usted pasar por algo complicado no significa que Jesús no esté en el asunto, sino todo lo contrario. Jesús le está permitiendo a usted pasar por esa situación porque Él desea glorificarse. Él desea que usted conozca el poder de Jesús. Los apóstoles habían experimentado sanidades, habían experimentado multiplicación de panes, de peces, pero nunca habían experimentado cómo Jesús tenía el poder sobrenatural
para calmar, para quitar cualquier tipo de tempestad. Entonces, ¿por qué Jesús pasó a los apóstoles por esa tempestad? Para mostrarles el poder que Él tenía. Y definitivamente cuando terminó la tempestad, cuando ellos se bajaron, ellos salieron con un corazón de fe. Porque ese tipo de situaciones, hermanos, son las que fortalecen nuestro corazón, para que nosotros tengamos un corazón de fe. Acompáñenme ahora, hermanos, a Juan 11, por favor. Juan 11, esta es la historia de Lázaro, hermanos. Dice en el versículo 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vamos a ver el contexto de este pasaje. Lázaro era un amigo muy íntimo de Jesús, y Lázaro se enferma. Y la enfermedad de Lázaro es paulatina. Poco a poco empieza a empeorar Lázaro, al grado de que pierde la vida. Pero cuando todavía no pierde la vida, cuando Lázaro está enfermo, envían mensajeros las hermanas de Lázaro a decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Me encanta la manera en la que Marta y María, las hermanas de Lázaro, intentan enganchar a Jesús para el milagro. Porque les dice: el que tú amas. Como diciéndole: si tú realmente lo amas, tienes que obrar, porque tú lo amas. Y eso es algo que todos nosotros en algún momento se lo hemos reclamado al Señor. Señor, si tú realmente me amas, tú vas a obrar. Tú no vas a dejar que esa situación empeore. Tú no vas a dejar que mi familiar se muera, porque si tú me amas, tú tienes que obrar. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta que Jesús le da ante la petición de esos mensajeros, o ante la petición de Marta y de María. Todos esperaríamos ver a un Jesús inmediatamente conmovido ante la situación que está viviendo uno de sus mejores amigos, llamado Lázaro. Todos pensaríamos ver a un Jesús conmovido. Cuando nosotros pasamos algo muy complicado, hermanos, todos nosotros nos imaginamos una escena donde Jesús está profundamente conmovido y decimos: Señor, tú tienes que obrar porque tú me amas. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. En el versículo 4, cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es una buena respuesta, obviamente, la que le da el Señor. Pero para ser honestos, yo no creo que era la respuesta necesariamente que Marta y María esperaban, o por lo menos no era la respuesta completa. Aquí solamente ellos están recibiendo la promesa de que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Nada más. Pero siendo honestos, eso a nosotros no nos es suficiente. Cuando recibimos la promesa de parte de Dios, decimos: bueno, gloria a Dios, Dios ya me dio la promesa de que va a obrar. Pero yo no quiero que Dios me dé la promesa nada más, yo quiero que Dios lo haga ya. Hay situaciones que quizás, hermanos, pueden pasar años y quizás no nos afana tanto. Decimos: bueno, eso no me urge tanto, pueden pasar años y no hay ningún problema. Como por ejemplo la salvación quizás de un familiar. Yo tengo 12, 13 años esperando que mi papá, mi mamá y mis hermanos se conviertan, y no se han convertido después de 12, 13 años, pero la verdad no me afana esa petición. Pueden pasar 10, 15 años más y la verdad me da exactamente lo mismo, porque si Jesús lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces no es algo que a mí me urja. Pero sí hay otro tipo de situaciones, hermanos, las cuales sí nos urge que Jesús haga un milagro lo más pronto posible. No podemos esperar más. Y la situación de Lázaro era una situación en la cual urgía un milagro. Lázaro no podía esperar más tiempo porque su enfermedad seguía transcurriendo y Lázaro estaba a punto de perder la vida. Ahora Jesús le dice a estos mensajeros: vayan y díganles a Marta y a María que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora yo me imagino a estos mensajeros llegando con Marta y con María, y al ver Marta y María cómo van entrando sus mensajeros por la casa, yo me imagino cómo Marta y María se pusieron bien contentas porque miraban a los mensajeros, y a lo mejor ellas pensaban: Jesús tiene que venir con los mensajeros.
En aquel tiempo no es como ahorita que Pablo me marca y sabe dónde estoy, yo le puedo mandar mi ubicación. En ese tiempo no se sabía. Entonces yo imagino que van entrando los mensajeros y Marta y María, al ver a los mensajeros, se ponen contentas, se ponen felices, porque piensan que Jesús vino con ellos. Y de repente van viendo a los mensajeros solos, y quizás ellas bien le pudieron haber preguntado, yo estoy casi seguro que se lo preguntaron: ¿dónde está Jesús? Que no lo vemos entrar. ¿Dónde está Jesús? La pregunta que siempre nos hacemos en medio de tribulaciones, en medio de angustias, cuando ocupamos que Jesús intervenga, pero no lo vemos en el asunto, siempre hacemos esta pregunta: ¿dónde está Jesús cuando yo más lo necesito? Llegan esos mensajeros y le dicen: bueno, Jesús no quiso venir, de hecho se quedó 2 días más. Bueno, no sabían cuántos días, ¿no? Pero se quedó ahí sentado donde estaba, y lo único que nos dijo fue lo siguiente: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es lo único que nos dijo, es lo único que tenemos para ustedes. Eso fue una palabra de esperanza para ellas. Bueno, si Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte, Él no se va a morir. Jesús va a hacer el milagro. Pero van pasando los días y Jesús no aparece, ni siquiera da la palabra desde lejos cuando bien lo pudo haber hecho, y no pasa nada. Y de repente llega el momento que Lázaro muere y lo tienen que llevar al sepulcro, porque ya murió, ya no había esperanza para él. Y de repente, cuando Jesús sabe perfectamente que Lázaro murió, Jesús decide levantarse a donde estaba y empieza a caminar hacia Betania, la aldea de Marta, de María y de su hermano Lázaro. Y cuando va entrando Jesús, una de sus hermanas le recibe, las hermanas de Lázaro, le recibe y le dicen: Señor, si hubieses estado aquí antes, esto no hubiera pasado. ¿Dónde estabas, Señor, cuando yo más te necesitaba? Tú me diste la promesa de que esta enfermedad no era para muerte, pero él se murió y eso no me lo puedes negar. Lázaro ya murió, ya no hay esperanza para él, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús le da otra palabra de esperanza a las hermanas de Lázaro y les dice: ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Muchas veces nosotros, hermanos, estamos en situaciones que pareciera que ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada al respecto, ya no hay nada que hacer. Pero cuando nosotros pensamos que ya no hay solución, hermanos, el Señor aún tiene solución para eso. Aún hay esperanza en Jesús. Y entonces Jesús le dice a las hermanas acompáñenme el versículo 38 ahí mismo. Le dice a las hermanas de Lázaro que vayan al sepulcro. Y una de las hermanas de Lázaro intenta convencer a Jesús que ya no tiene caso porque ya apesta. Y cuando están allá, Jesús en el 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Probablemente, hermanos, ya estemos en una situación como Marta y como María. A lo mejor nuestra fe ya está muerta, ya no hay esperanza, nuestra fe está totalmente débil. Pero Jesús le está diciendo a usted: quite la piedra. Quite la piedra. ¿Qué es quitar la piedra? Dar un paso de fe, volver a confiar en Jesús. Sebas, ¿me puedes ayudar, por favor? Es tiempo, hermanos, de quitar la piedra. Yo cuando estuve, que Dios por su gracia y misericordia me permitió estar en El Salvador, hermanos, hace como ya casi 3 años de eso. Y yo estaba aferrado, hermanos, que me quería ir a Honduras y que me quería ir a Nicaragua, que son países vecinos. Una, porque no tenía más dinero, o sea, tenía dinero para cruzar por ahí cerquita, que era muy económico. No tenía dinero ni siquiera para regresar hasta acá. Entonces yo quería ir a esos lugares, pero por alguna razón se empezaron a cerrar puertas y mi fe se empezó a debilitar. Cuando yo estoy, mi fe se debilita por completo. Y el último compromiso que tuve ahí, fuimos del lado de la playa a un retiro espiritual y me tocó compartir ahí. Habían personas que habían aceptado a Jesús y se iban a bautizar. Y de repente, bendita hermana la que me dio raite este matrimonio, veníamos de regreso. Ellos me trajeron a la casa donde me estaban hospedando. Veníamos de regreso y la hermana me hizo una pregunta
Y la verdad mi fe estaba muy débil y sentí como que me agarró en curva y era como si estuviera en el suelo y todavía llega la hermana y me remata con una patada, porque me dice la hermana: Jonathan, ¿estás seguro que Dios te llamó? Y me puso a pensar. Después de haber viajado por casi año pasadito de un año por muchas partes de México, empecé a hablar de Jesús. ¿Cuántas veces no nos pasa eso, hermano? Después de ver la gloria de Dios, empezamos a dudar de Jesús. ¿Saben a quién le pasó eso también? A Juan el Bautista. Es impresionante Juan el Bautista cuando su ministerio está en plenitud y él está predicando y multitudes le seguían. Juan el Bautista tenía toda la fe del mundo, su fe no estaba débil porque había multitudes que lo estaban siguiendo. Multitudes seguían a Juan. Pero cuando Juan está preso, nadie iba a visitarlo, nadie estaba con él. Ya no habían multitudes ahí. Pero cuando Juan está preso, ahora empieza a dudar de Jesús. Ese hombre que tiempo atrás, años atrás, había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Tiempo después, cuando está preso, ahora ese Juan el Bautista cambia radicalmente, porque ya no vemos a ese Juan confiado de que Jesús era el Cristo. Ahora vemos a Juan diciéndole a sus discípulos: vayan y pregúntenle a él, al Mesías, al que supuestamente es el Mesías, a Jesús. Pregúntenle si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Ahora Juan el Bautista está dudando de Jesús. Y a muchos hombres de la Biblia también les pasó eso, hermanos. Y está el caso de Elías también. Elías viene en una campaña gloriosa, más gloriosa que la campaña que tuvimos ayer. Desafía a toda una nación, todo un pueblo. Era él contra toda una multitud, contra 450 falsos profetas y contra toda una nación. Y los desafía y le dice: hagan ustedes su altar, yo hago el mío, y el primero que haga descender fuego del cielo, a ese Dios vamos a adorar. Vio una campaña increíble, Elías. Yo creo que la campaña más gloriosa que podemos encontrar en la Biblia fue esa. Pero tiempo después, unos momentos después, Elías recibe una amenaza de muerte. Y ese superhombre de Dios, profeta de Dios, que hacía descender fuego del cielo, ya no era ese hombre. Ahora era un hombre lleno de temor. Estaba dudando si Dios estaba con él. Cuando vio momentos atrás, hermanos, vio descender fuego del cielo, ahora está dudando del Señor. ¿Por qué? Porque se esconde en una cueva. Y el Señor va y lo busca y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Largo camino te queda. Vamos, levántate. Es tiempo de levantarnos. Levántate. Largo camino queda. Aunque nuestro corazón por momentos se debilite, nuestra fe se debilite, hermanos, el Señor nunca nos deja. Nunca nos deja el Señor. El Señor dice: largo camino nos queda aún. Largo camino le queda vida abundante aún. Largo recorrido todavía. Y regreso otra vez a lo del Salvador. Cuando estoy en El Salvador y me dice la hermana, yo llegué todavía a mi cuarto, a la casa donde me habían prestado una casa ahí, entonces estaba solo. Entonces cuando llegué yo ahí, me sentí bien afligido. Y ya mi oración ya no era: Señor, ábreme puertas en Honduras o en otro país, súpleme para que pueda regresar a la paz. Porque a lo mejor lo que me dice el hermano, a lo mejor es cierto. Y yo empecé a orar. Pero el Espíritu Santo empezó a ministrarme y trajo a memoria todo lo que él había venido haciendo durante ese viaje. Yo dije: si el Señor lo hizo en el pasado, ¿qué me hace creer que no lo va a hacer hoy? Si el mismo Jesús que estuvo conmigo hace años es el mismo Jesús que está hoy en mi presente y que estará en mi futuro. Y yo le dije: Señor, yo no sé cómo le vas a hacer tú para suplirme. Tú sabes que yo no tengo dinero. Yo no sé cómo le vas a hacer tú para suplirme, pero tú me vas a proveer y tú me vas a enviar al país que tú me quieras enviar. 2 días después, 3 días después, me habla por teléfono un pastor y me dice: Jonathan, quiero que me acompañe. Un pastor de ahí de San Salvador, la capital. Me dice: quiero que me acompañes a un pueblo a ministrar. Yo, la verdad, para ser honesto, yo no quería ir, pero yo me sentí comprometido a ir. Y además para conocer también pues un pueblo más. Y a lo mejor por ahí dije yo, a lo mejor por ahí puede estar la bendición y el contacto para ministrar por allá. Entonces fui a ese pueblo con el pastor. Y al final del servicio se me acerca una hermana y me dice: Jonathan, Dios puso en mi corazón bendecirte con un boleto de avión a cualquier país. Y ahí el Señor me mostró que Él siempre está conmigo, que aunque mi fe se debilite por momentos, Él nunca me va a soltar. Él jamás nos va a dejar, hermanos. Pongámonos de pie un momento, hermanos, y adoremos al Señor. Espíritu Santo, que sea un tiempo donde tú nos llenes de ti, donde tú nos fortalezcas. Queremos ser trastornadores, así como tus apóstoles.
Queremos ser personas que trastornen, que cambien, Señor. Llénanos. Queremos trastornar, Señor, la paz. Llénanos de ti, Señor. Llénanos más, más. En el nombre de Jesús. Usted sabe, hermano, cuál es esa piedra que le está estorbando para ver el milagro. Ese milagro no lo va a ver hasta que usted no decida mover la piedra. Jesús va a obrar cuando usted mueva la piedra. Jesús le dice: quite la piedra, quita la piedra, muévela. Ven, Señor, ven. Ven, Jesús. Más, más, más. Llénanos. Desciende como en el Pentecostés y llénanos. Llénanos, Jesús. Llénanos.